El rugido del dragón. Capítulo 3. Reflexiones 276. Raella. La fortaleza roja estaba en silencio. La reina Raella dejó escapar un pequeño pero contenido suspiro cuando supo que era seguro. Cuando lo supo, estuvo a salvo. Su esposo, su rey, Aerys, se había dirigido a Lannisport para asistir a un torneo que Lord Tywin Lannister tuvo la amabilidad de organizar y lanzar en celebración del recién nacido príncipe Viserys. Sola y libre, estaba casi mareada al darse cuenta de que tendría esto durante los próximos días. Estaba en los aposentos de su hijo donde Viserys dormía plácidamente. Estaba descansando en un sofá frente a una chimenea. El bordado en el que estaba trabajando descansaba en el cojín vacío a su lado. Había despedido a los sirvientes que la atendiera a ella o a Viserys. Se fueron sin dudarlo. Mientras que el honor de quedarse atrás y perderse el torneo recayó en Ser Arlan Grandison, que estaba justo afuera de las puertas de la cámara. El caballero de la Guardia Real y un poco menos de 2 docenas de guardias permanecieron en la Fortaleza Roja para protegerla a ella y al príncipe recién nacido. Raella no podía recordar la última vez que la Fortaleza Roja había estado tan pacífica y quieta. Le dio una rara oportunidad y disfrutó del silencio, la tranquilidad que parecía sentarse sobre la fortaleza en ausencia de su esposo, su rey. Un sentimiento que sabía que no estaba sola en compartir. Raella podía verlo en las posturas de los pocos sirvientes y guardias que se quedaron atrás. En cómo se movían o hablaban, como si les hubieran quitado un peso de encima, siendo ese peso la sombra amenazante de su marido. Cuando su marido decidió que ni ella ni Viserys asistirían, ella aceptó su decisión con la cabeza inclinada y una reverencia, agradeciéndole por considerar su salud y la seguridad de su nuevo hijo. Raella no estaba segura de que esas hubieran sido sus intenciones cuando hizo su elección, pero no le importó. Raella había aprendido hacía mucho tiempo a no tratar de insistir en el razonamiento del pensamiento de su esposo. Cuando eran jóvenes, y solo se conocían como hermano y hermana, él siempre era tan impredecible. Una mañana tenía una idea, al anochecer se olvidaba y pasaba a otra cosa. Recordó una época en la que ella, como tantos otros, estaba embelesada por los sueños y visiones que tejía un joven Aerys. Su idealismo era contagioso y tenía una forma de hacerte creer que podían suceder aunque pareciera imposible. Cada idea tan grandiosa como la anterior, con un espíritu apasionado que los artistas envidiarían. Pero la pasión ardiente que alimentaba sus sueños eran fuegos que ardían antes de morir con la misma rapidez. Era un soñador y fueron esas ideas las que captaron su atención. Encontró lo que otros llamaban normal, aburrido y mundano para él. ¿Por qué concentrarse en gobernar, arreglar disputas y escuchar peticiones? Nada de eso le fascinaba. Entonces, su mano, Lord Tywin gobernaba, y Aerys soñaba. No envidiaba a Lord Tywin la tarea de tener que hospedar a su esposo para este torneo. Aerys era voluble y sensible, lo que le gustaba un día, lo odiaba al día siguiente. Mientras tanto, Raella disfrutaría de su libertad sin tener que preocuparse por molestar a su esposo en los próximos días. Lo único que habría hecho que esta vez fuera mejor sería si hubiera tenido a todos sus hijos con ella, pero sabía que ese era un sueño demasiado egoísta. No podía negar que Rhaegar o Daeron asistieran solo porque los quería para ella sin la interferencia de su esposo. Mis dos pilares, pensó con cariño, Rhaegar y Daeron, los dos pilares que le dieron el apoyo y la fuerza que necesitaba mientras los cimientos que había construido con Aerys seguían desmoronándose. Y ahora tengo 3, una sonrisa tocó sus labios ante la mención de su hijo recién nacido, Viserys. Dicho bebé dormía plácidamente en su cuna. Miró su bordado descartado, estaba haciendo una manta para Viserys, roja y negra, con el orgulloso dragón Targaryen estampado en ella. Sin embargo, donde hizo una pausa en su trabajo, no se parecía mucho a un dragón sino a un perro sin cabeza. Al darse cuenta de eso, una risa estalló en sus labios, casi se encontró mareada de alegría incapaz de recordar la última vez que se había reído tan libremente. Una risa verdadera y sincera era un sonido hermoso y el suyo apenas lo había escuchado en los últimos 2 años, viviendo con Aerys en Red Keep. La risa no servía de nada. Cuando su alegría disminuyó, miró una vez más su costura. Era un trabajo lento, pero era un trabajo ocupado. Tuvo tiempo de terminarlo, tiempo de perfeccionarlo. Raella tenía mucho tiempo. Su madre, la reina Saera, había sido quien le enseñó la costura y las bendiciones que podía tener. También había sido su madre quien trató de consolarla cuando su padre, el rey Jaehaerys, decidió e insistió en que, al igual que sus padres antes que ella y su hermano Aerys se casarían. ¿Quién mejor para casarse que alguien a quien conoces de toda la vida?, le había dicho a Raella mientras lloraba en su almohada por la decisión de su padre. Cuando eso no detuvo sus lágrimas, su madre se detuvo en su bondad. Las lágrimas harán un pobre velo para el día de tu boda. Boniferasti, el nombre le llegó como un susurro antes de alejarse en el viento. Mi caballero.
Me había nombrado su reina y cuando no pudo tenerme, eligió la fe de los 7 sobre el matrimonio. Su corazón se aceleró con su lealtad y su devoción por ella, sentimientos que Aerys nunca consideró por ella o le inspiró por él. Si tan solo pudiera ser tan libre de haber elegido con quien me podría haber casado. Cuando se anunció el compromiso, en sus sueños era Bonifer, no Aerys, quien era su esposo. Vivían en una pequeña casa en Crownlands. Él cuidaba los campos mientras ella cocinaba y cuidaba a sus hijos. Ella no necesitaba sedas exóticas ni joyas, solo a él. Incluso después de casarse con Aerys a lo largo de los años, los sueños persistieron. Y mientras Aerys ejercía su control sobre su libertad y movimiento, no podía evitar que pensara. Bonifer era su refugio. Él la hizo sentir segura y apreciada. Él la amaba, y eso era todo lo que ella había querido. Y al final, fueron esos sueños los que le provocaron el castigo de los dioses. Cuando empezaron a llegar los Mortinatos, temió que fuera su castigo de los dioses por tener pensamientos tan inmorales hacia un hombre que no era su marido. Aerys había llegado a la conclusión de que ella le era infiel. Físicamente nunca lo había estado, pero emocionalmente había estado con Bonifer. Él tenía su corazón y sus sueños. Entonces, dejó a Bonifer a un lado en su corazón, de una vez por todas, enterrando su afecto profundamente dentro de ella para poder cumplir con su deber para con Aerys, para el reino, y luego vinieron sus hijos, primero Rhaegar, y luego Daeron, y ahora Viserys. Incluso después de Rhaegar y antes de Daeron, soportó la angustia de los abortos espontáneos, y después de Daeron, enterró no a uno, sino a 2 niños que sobrevivieron al parto, solo para perecer, en las siguientes semanas y meses. Los dioses aún me castigan por mi pecado. Aegon y Aerys les dio nombres, y los dioses sus oraciones, pero no había sido suficiente para salvarlos. Mis hijos murieron porque no pude amar a mi esposo. El dolor llenó su corazón, alejando esos oscuros recuerdos y limpiando las lágrimas que encontró mojadas en sus mejillas. Rhaegar se puso de pie y se dirigió a la cuna de su hijo para ver cómo estaba. Miró hacia abajo para verlo durmiendo, revuelto en sus mantas, felizmente inconsciente del mundo que lo rodeaba. Mi bebé príncipe, bajó la mano y, con la delicadeza del tacto de una pluma, acarició con los dedos el costado de su mejilla. Se movió, seguido de un murmullo somnoliento, pero no se despertó. 3 hijos, un sentimiento de orgullo se apoderó de ella, cálido y relajante. He cumplido con mi deber por el reino. He sido una buena esposa para mi esposo y seré una buena madre para nuestros hijos. Locura y grandeza, le susurró la voz de su padre al oído, son 2 caras de la misma moneda. Cada vez que nace un nuevo Targaryen, los dioses lanzan la moneda al aire y el mundo contiene la respiración para ver cómo aterrizará. El viejo dicho de su padre hizo que su felicidad se extinguiera en un instante. Locura y grandeza, recordó, ¿ese es el destino de mis hijos? Ella temía, entre Rhaegar y Daeron está uno destinado a alcanzar la grandeza mientras que el otro cae en la locura. No, se tambaleó hacia atrás, sintió dedos fríos alrededor de su corazón, mientras el miedo apretaba su agarre. Ellos no, rogó a los dioses. Que sean geniales. Rhaegar miró alrededor de la habitación en busca de consuelo, de refugio. Allí vio a los dragones de piedra sobre la chimenea mirándola con ojos fríos. Corre en la sangre, le susurraron. No, ella gritó, con el corazón latiendo contra sus costillas, cayó hacia atrás sobre una silla acolchada junto a la cuna de su hijo. ¿Tu gracia? Parpadeó, apartándose el cabello plateado que le había caído sobre la cara para ver a un preocupado Ser Arlan de pie en su habitación. Su mano en la empuñadura de su espada, mientras sus ojos se movían alrededor de la habitación en busca de señales de peligro o intrusos. ¿Qué ocurre? No es nada, Ser Arlan, mintió, sintiéndose terrible por haber dejado que sus miedos la dominaran tanto. Se dio cuenta de que el anciano caballero no estaba convencido. Me quedé dormida, soltó una risa tímida, que casi sonó genuina a sus oídos, y me despertó una pesadilla. Ya veo, sus ojos seguían mirando alrededor de la habitación, mientras procesaba en silencio su historia, pero cuando no vio pruebas para exponer su mentira, asintió, muy bien, su gracia, dejó caer la mano de la empuñadura de su espada. Si me necesitas, estaré afuera. Ella le dio una sonrisa genuina. Era uno de sus favoritos, prefiriéndolo a Hightower o Derry. Gracias, Ser Arlan. Su gracia, se deslizó fuera de su habitación tan silenciosamente como había entrado. Cuando la puerta se cerró detrás de él, dejó escapar un largo suspiro, pasándose las manos por la cara, mientras se reprendía a sí misma por perder el control de esa manera. No queriendo detenerse en su arrebato o en los pensamientos que lo llevaron a ella, los hizo a un lado y volvió a centrar su atención en su hijo. Levantándose de la silla, se sintió aliviada al ver que Viserys no se había despertado por su grito. En ese momento, recordó la conversación con su hijo, Daeron, antes de que se fuera al torneo.
Duerme mucho, se quejó Daeron. Es un bebé, le dijo, necesitan dormir. ¿Cuándo se podrá hacer algo? Daeron miró a su hermano dormido. Cuando sea mayor. Ella le aseguró. A los 13 años, su segundo hijo mayor era casi tan alto como ella, y estaba segura de que la superaría este año y seguiría creciendo. Como yo, murmuró en voz baja. Signo de interrogación abierta. ¿Todavía estás molesto porque no puedes participar en el torneo? No, negó él, pero cuando sus ojos se volvieron hacia ella, ella pudo ver la culpa en su rostro por su mentira. Quiero decir, sí. Deja que estos hombres tengan sus glorias ahora, le sonrió, porque cuando seas mayor las ganarás todas. Se animó ante eso, claramente complacido con esa tentadora posibilidad. Supongo que eso es justo. Él sonrió. Más que justo, besó su frente. En el torneo, solo tendrás que conformarte con ser su príncipe, y no su caballero. Puedo hacer eso. Ese es mi hijo. Se sorprendió de lo rápido que había crecido. Desde el bebé que una vez tuvo en sus brazos, hasta ahora un niño de 13 años, en la cúspide de la edad adulta, que anhelaba ser un caballero. Daeron, la sonrisa que estaba en su rostro desapareció en un instante al escuchar esa voz. Padre. La postura de Daeron se puso rígida, y su cabeza se inclinó ante la repentina presencia de su padre. Aerys entró en la habitación, su cabello largo y plateado, la corona anidada sobre su cabeza, sus ojos morados escudriñando al hijo que estaba frente a él. ¿Estás empacado? Sí, padre, te toma mucho tiempo. El tono cáustico de Aerys fue casual en su pronunciación. Rhaegar empacó hace horas. Sus labios se curvaron. Tu hermano no me necesitaba para enviar un mensajero. Lo siento, padre. Los hombros de Daeron se hundieron ante las críticas de su padre y su comparación con su hermano mayor. Estoy listo. Sabía que era un juego para él. Aerys disfrutaba enfrentando a los hermanos entre sí, para que compitieran por su afecto, por su favor cuando se molestaba en prestarles atención. Y luego, cuando se aburría, los dejaba a un lado hasta la próxima vez que quisiera divertirse, sin darse cuenta o sin preocuparse por el daño que había causado a sus hijos y su relación. Deberías haber estado listo antes, reprendió a Aerys. Tal vez, deberías quedarte aquí como castigo. No, padre. Las palabras se escaparon antes de que pudiera detenerse, ya que su rostro mostraba claramente que no debería haber dicho eso en voz alta. No. El ojo de Aerys se contrajo. Yo soy el rey. Lo señaló con un dedo enojado. Tú no, mocoso insolente. La ira de Aerys era algo terrible. Fue como un relámpago, rápido y devastador con su explosión antes de desaparecer con la misma rapidez. Su daño hecho y obligando a quienes lo sufrieron a intentar recuperarse. Al igual que mis hijos, la idea la enfureció. Rhaegar no pudo más. Puso sus manos sobre los hombros de su hijo, consolándolo, un acto que sabía que llamaría la atención de Aerys, y no se sintió decepcionada. Sus ojos se dirigieron hacia ella, llenos de molestia. Ella ignoró su mirada, tirando suavemente a su hijo hacia su pecho, permitiéndole abrazarlo por detrás. Está bien, Daeron, lo tranquilizó, sintiendo sus hombros temblar bajo su toque. Puedes quedarte aquí, con la silenciosa esperanza de que su hijo permaneciera en silencio. Nos divertiremos mucho. Podía sentir los ojos de Aerys sobre ella, taladrándola, pero no se estremeció debajo de ellos. Podemos ir a Blackwater. Tú puedes nadar, siempre lo disfrutaste. No, las palabras de Aerys fueron frías y agudas. Él no se quedará contigo. Sus labios se separaron para mostrar una sonrisa triunfante, creyendo que le había negado lo que ella quería. El chico viene conmigo. Como tú digas, inclinó la cabeza, evitando que se formara su propia sonrisa. Vete a la cama, Daeron, le dijo su padre. Saldremos con las primeras luces. Todavía no me he despedido, objetó Daeron mansamente. Se necesita a tu madre. La sangre de Rhaegar se heló ante ese tono. Sabía lo que eso significaba y el triunfo que sentía al engañar a Aerys para asegurarse de que desinflara a Daeron en un instante. Ella tiene que cumplir con sus deberes de esposa. Cumplí con mi deber, quería gritar. Te he dado 3 hijos, Aerys, ahora dame la paz. Pero no dijo eso, sino que se resignó a su destino. Adelante, cariño, animó a Daeron. Vete a la cama, mañana te levantas temprano. En eso, Rhaegar volvió al presente. Satisfecha. Viserys estaba bien, regresó al sofá frente al hogar y recogió sus agujas, comenzando la costura, pero el recuerdo de lo que sucedió después de su tiempo con su hijo no podía ser ignorado tan fácilmente. Después de que Daeron se hubo ido, Aerys la había tomado, con rudeza. Sus dedos rozaron uno de los moretones que se habían formado en su brazo por su ternura. Ella se había acostado ahí en silencio e inmóvil, sabiendo que los lloriqueos o cualquier tipo de reacción podrían hacerlo estallar. El hombre caprichoso que era. Cerró los ojos y cumplió con su deber, y cuando terminó,
y sintió que su semilla se derramaba dentro de ella. Escuchó el nombre que él gritó en la oscuridad: Joanna. Joanna. Castelli Rock estaba bullicioso. Joanna Lannister era la calma, el centro de una tormenta de sirvientes frenéticos que se movían de un lado a otro para prepararse para los nobles invitados que asistirían al torneo en Lannisport para honrar al príncipe recién nacido, Viserys Targaryen. No pensaba en los invitados nobles, sino en los invitados reales. Una sensación de inquietud tocó tentativamente su corazón, fría y fugaz. Lo hizo a un lado tan rápido como llegó. Joanna Lannister no era de las que dejaban que el miedo la controlara. Ella no era alguien que dejara que la manipulara. No, ella era alguien que confiaba en su intelecto para defenderla, y esto no era diferente. Incluso si la razón de ese breve sentimiento de temor fuera un rey. La llegada de Aerys Targaryen siempre despertó una mezcla de sentimientos por la dama de Roca Casterly. Lo conoció antes de que fuera rey, cuando era príncipe durante su estancia en Desembarco del Rey, donde lo había encontrado encantador y apuesto. Días diferentes, reflexionó, moviéndose por su habitación y dando los toques finales a su apariencia antes de salir de sus aposentos y tomar el manto de dama de la Roca para dar la bienvenida y entretener a los invitados que se unirían a ellos esa noche. Un invitado en particular continuó regañando su mente mientras trataba de mantenerse ocupada. Aerys no era alguien que se olvidara fácilmente. Sonrió ante eso, sabiendo que podría servir como un cumplido o un insulto al infame carácter del rey. Él la había deseado, Joanna siempre lo había sabido. Sabía que él la había mirado cuando aún eran jóvenes y estaban en Desembarco del Rey, prefiriéndola a su prometida, su hermana, la princesa Rhaeya, y no le importaba que Joanna estuviera prometida a Tywin. Incluso después de que Aerys se casara, su nueva esposa no parecía capaz de saciar su lujuria que se agitaba dentro de él y que aún permanecía dirigida a Joanna. Mentiría si dijera que nunca consideró la idea de Aerys como amante. ¿Qué mujer no querría el título de reina? Uno de los pocos papeles en los que una mujer tenía una apariencia de poder, pero a pesar de las protestas de Aerys a su prometida y su deseo por Joanna, siguió adelante con los deseos de sus padres y se casó con Rhaeya, y cuando dijeron sus votos, Joanna aplastó cualquier otro interés en Aerys. Lo tomaría como su esposo, como su rey, pero no se ensuciaría como un amante, como una mujer que él la mantuvo en la Fortaleza Roja hasta que se aburrió de ella. No, Joanna Lannister no permitiría que la pusieran en ese papel. Perder su valor solo como medio para entretener a Aerys hasta que su interés en ella se fue, y pasó a la siguiente mujer. Además, fue Tywin, no Aerys, quien se ganó su corazón. Astuto y ambicioso, hizo una mejor pareja que el rey. Fue Tywin quien se ganó el respeto de Joanna, no su rey. Entendió cómo gobernar. Ella lo vio con su hábil manejo de la rebelión de Tarbeck y Rhaene. Sabía qué mensaje debía transmitirse a sus rebeldes abanderados para que entendieran que la casa Lannister no era alguien de quien burlarse. Era un mensaje duro y despiadado, pero los Westerland se lo esperaban. Necesitaban escucharlo. La arrogancia de las casas Tarbeck y Rhaene trajo sus muertes, no Tywin. Tywin no era caprichoso por naturaleza, sino calculador, y como señor de Casterly Rock, guardián del oeste y mano del rey, ejercía un tremendo poder por derecho propio. Tywin también fue lo suficientemente sabio como para escuchar el consejo y no considerarlo inferior a él. Él nunca lo diría, pero apreciaba escuchar, dejar que los demás hablaran mientras él reflexionaba en silencio sobre sus propuestas, siguiendo mentalmente sus planes y prediciendo su potencial para triunfar o fracasar en segundos. Él mismo no hablaba hasta el final de estas reuniones, ahí daba su decisión, a veces de acuerdo con una sugerencia que otro había hecho, otras llegando a su propia conclusión. Era un rasgo de su esposo que Joanna encontraba entrañable, especialmente cuando esa voz que escuchaba era la de ella, agregó ese último pensamiento mientras una sonrisa jugaba en sus labios. El recordatorio llamó su atención sobre una carta a medio terminar para el príncipe Doran que permanecía en su escritorio. Seguía encontrándose distraída preparándose para este torneo con sus deberes como dama de la Roca. Ya sea supervisando las cocinas para planificar los platos de esta noche, el mayordomo para ayudar a decidir qué invitado se quedaría ahí y una docena de otros problemas que surgieron y requerían su atención. Se acercó al escritorio donde descansaba la carta, hojeando el contenido que ya había escrito, felicitando al príncipe por el reciente nacimiento de su heredera y su hija, Arianne. Una noticia que Joanna agradeció, ya que siempre había admirado cómo Dorne trataba a sus mujeres cuando se trataba de gobernar. Una de sus mejores amigas había sido la princesa Maria Martell, la madre de Doran. Cuando ella murió, Joanna había llorado y llorado por ella durante semanas. Había sido su objetivo unir a sus familias, Dorne y Westerlands, en un compromiso entre sus hijos. Una idea a la que el hijo de Maria, Doran, se mostró receptivo. A pesar de tener 2 hijos cada uno para hacer la oferta,
En realidad solo había una unión que sería bien recibida y aceptada por ambas partes, y esa era la unión entre la princesa Elia Martell y su hijo y heredero de Castel y Roquey, Jaime. Tywin nunca aprobaría la alternativa entre Oberyn y Cersei, incluso si tratara de ganárselo, pero era algo que no haría, porque descubrió que pensaba como él que sería una mala pareja para ellos. Jaime y Elia. Joanna se permitió una sonrisa ante ese posible compromiso, viendo a través de los deseos de su amiga, Maria, de unir a sus familias. Solo vio beneficios en este arreglo y sabía que podía convencer a Tywin de sus méritos. Con eso en mente, dobló la carta y la colocó en su cajón, sabiendo que no tendría tiempo de terminarla hasta posiblemente después del torneo. Él había sido una bendición cuando llegó a Casterly Rock hace años con su madre y su hermano, Oberyn. Al llegar a la vida de Jaime en un momento en que necesitaba compañía debido a la ruptura con su hermana gemela, Cersei solo empeoró. Había sido bueno verlo alejarse de cualquier sentimiento que pudiera haber tenido hacia su hermana y dirigirlo a una pareja más apropiada como ella. Joanna trató de no insistir en el incidente que involucraba a sus gemelos, queriendo dejarlo de lado porque eran jóvenes y curiosos. Afortunadamente, a lo largo de los años no pareció haber más interés entre ellos. Algo que se aseguró de monitorear, en caso de que esos sentimientos volvieran a surgir, pero parecía que sus gemelos habían dirigido su atención a perseguir a otros. Jaime con la princesa Dorniense y Cersei con el príncipe heredero de los 7 reinos. Madre. Se dio la vuelta ante la voz feliz para ver a su Tyrion de pie en la puerta. Mi pequeño cachorro, sonrió al ver cómo su rostro se iluminaba con su voz, inclinándose y abriendo los brazos en una invitación que no necesitaba decirse en voz alta. Tyrion se acercó a ella, riéndose mientras avanzaba, con los ojos brillantes de alegría, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, ella lo tomó en sus brazos y lo abrazó para su deleite, mientras sus risitas solo continuaban. Ella besó su cabello. Mi pequeño cachorro. Se retorció en sus brazos antes de dejar escapar un pequeño rugido. Joanna se rió. ¿Qué rugido? Ella lo apartó de mala gana de su abrazo para poder verlo, inspeccionando su apariencia ya que se le había encomendado vestirse y estar listo antes de que llegaran sus invitados. Y un león tan hermoso también, agregó, con el rostro dividido en una sonrisa al oír eso. Le agradó que estuviera vestido apropiadamente, todo en rojo y dorado, sus colores, leones danzantes cosidos en su jubón, sus pantalones limpios, cabello lavado y zapatos lustrados. Satisfecha, lo abrazó de nuevo, quien se apresuró a devolverle el afecto. Sus pequeños brazos se envolvieron alrededor de su cuello mientras colocaba su cabeza justo debajo de su barbilla. ¿Hubo una mejor sensación que tener a su hijo en sus brazos? Joanna no lo creía así. El amor y la felicidad que llenaba su corazón en tal abrazo siempre fue abrumador, recordando sentimientos similares cuando Jaime y Cersei eran más jóvenes y ella podía abrazarlos y acariciarlos con tanta facilidad. Lamentablemente, Tyrion sería el último. Las complicaciones de su nacimiento hicieron que fuera casi imposible tener más hijos, una realización que la había entristecido inmensamente en los días posteriores a su nacimiento cuando los maestros se lo dijeron. Al enfrentarse a esa dura verdad, dedicó más de su devoción y atención a su nuevo hijo, quien absorbió su afecto como una esponja, su dulce y atento Tyrion. ¿Cómo podría estar amargada o tener mala voluntad hacia él? ¿En qué clase de madre la habría convertido eso? No fue culpa de Tyrion. Lamentablemente era común que las mujeres perecieran en la cama de parto. Ella recordó después de algunos meses de llevar a Tyrion, expresando su incomodidad y compartiendo sus sentimientos con su esposo de que estaba experimentando nuevos problemas con Tyrion que no había tenido cuando estaba embarazada de los gemelos. Ante eso, Tywin no escatimó en gastos para asegurarse de que ella y su hijo estuvieran bien atendidos, trayendo más maestres de Oldtown a Casterly Rock. Además de contratar curanderos de todo el mar angosto de las ciudades libres para que vengan y compartan sus conocimientos y experiencia. Era su forma de protegerla, y ella lo apreciaba. Al darse cuenta, su decisión muy bien pudo haber sido la causa de que ella y Tyrion sobrevivieran al desafiante parto. Él nos salvó. Joanna sonrió, mirando a su hermoso hijo. Sabía lo que otros veían y decían cuando se trataba de Tyrion, palabras y miradas que alimentaban un fuego ardiente en su pecho. Puede que sea un enano, pero seguía siendo su hijo. Todavía era un Lannister. Algo que tenía que recordarle a Cersei, y había sido un poco difícil para ella mostrárselo a Tywin, pero al final, los convenció a ambos. Con esos pensamientos detrás de ella, se concentró una vez más en su hijo frente a ella. ¿Estás listo para nuestros invitados? Sí, madre. Su vacilación fue breve, pero ella aún lo vio. Ella alisó su cabello rubio pálido, grueso y rizado. Vas a ser un anfitrión, Tyrion. ¿Un huésped? Su rostro se arrugó. ¿Qué es eso? Sí, sonrió ante sus ojos brillantes e inquisitivos, impresionada con la mirada inteligente que le dieron. Era mucho más inteligente que cualquier niño de 3 años, eso es lo que tenían que decir los maestres.
Palabras que Juana Lannister tomó con un orgullo que solo una madre podría sentir por sus hijos. Damos la bienvenida a los invitados a nuestros hogares durante los próximos días, y tendremos que complacerlos. Lo haré, prometió Tyrion. Puedo mostrarles el lugar. ¡Qué maravillosa idea! Ella elogió, notando cómo su pecho parecía hincharse ante sus palabras. Sabía que Tywin dudaría e incluso intentaría rechazarlo, pero lo convencería de esa locura. Solo tenía que asegurarse de que Tyrion no estuviera solo. Tal vez que Jaime o Cersei también vinieran. Confiaba en que los gemelos cuidaran a su hermano menor y desalentaran cualquier tipo de burla o falta de respeto que uno pudiera tratar de mostrarle. Tú, Jaime y Cersei han hecho que tu padre y yo nos sintamos muy orgullosos. En realidad, la incredulidad en su voz hizo que el corazón de Juan añorara a su hijo. Por supuesto, quiso disipar esa duda, llevándolo a otro abrazo. Justo ayer, tu padre habló sobre lo impresionado que estaba por los informes que los maestros habían dado sobre tus lecciones. Se sintió alentada cuando su esposo se lo mencionó, pero sabía que su tono y la forma en que lo dijo podrían haber sido mejores. Sabía que aún enfrentaba algunos desafíos cuando se trataba de Tywin y Tyrion, pero todos los días creía que estaba cerrando la brecha entre padre e hijo. Tyrion sonrió ante eso. Siempre hago mi mejor esfuerzo. Y estamos muy felices y orgullosos de ti por ello. ¿Mi señora? Juana y Tyrion se giraron para ver que era el maestre Desmond quien inclinó la cabeza, vestido de gris. Sus cadenas tintinearon entre sí cuando hizo la reverencia. Un hombre bajo y fornido, su cabello negro se mantenía corto y peinado hacia atrás con algún tónico suyo. Mientras que una barba cubría sus mejillas y barbilla, sus ojos azules eran alertas y amables. Estoy aquí por el maestro Tyrion, le dio a su hijo una sonrisa. Para terminar nuestra lección que había sido interrumpida, sus ojos azules brillaron con diversión. Buen momento, maestre. Juana valoró el consejo y la inteligencia del maestre Desmond. Su amabilidad añadida a Tyrion solo hizo que el hombre se ganara más su cariño. Ella confiaba en su presencia aquí para ayudar a administrar la casa mientras su esposo estaba en la capital para servir como la mano. Lo siento, maestre, se disculpó Tyrion. Está bastante bien, recuerdo que era joven y me atraían las maravillas y el esplendor de los torneos. Se rió entre dientes ante los recuerdos de su yo más joven. Haré que alguien venga a recogerlo cuando los invitados estén cerca, le dijo Juana. Por supuesto, mi señora. Ten cuidado con el maestre, Tyrion, le recordó Juana a su hijo, sabiendo que no era necesario ya que su hijo era, según todos los informes, un estudiante atento y obediente. Sin embargo, sabía que era prudente recordarle sus deberes y expectativas como su hijo y Lannister. Lo haré, madre. Ella lo abrazó una vez más, disfrutando del agarre de sus diminutos brazos alrededor de su cuello antes de soltarlo. Luego, el maestre Desmond le ofreció a Tyrion su mano, que su hijo tomó, mientras los dos salían de sus aposentos para regresar a la habitación del maestre para terminar su última lección. ¿Madre? Jaime entró caminando segundos después. ¿Ha habido noticias de algún invitado pendiente de llegar? También me alegro de verte, cariño, sonrió Juana, observando el aspecto agotado de su hijo. Estaba bien vestido, le complació ver, en su jubón rojo con leones dorados cosidos. Su cabello se veía un poco despeinado y vio la razón cuando él pasó sus dedos por él mientras una mirada de ansiedad parpadeaba en su rostro. Lo siento, le envió una mirada tímida. Está bien, querida, notando que se veía un poco distraído, y viendo su apariencia parecía haber corrido a sus habitaciones. No ha habido noticias de ninguno de nuestros invitados fuera de Westerlands. Ella vio cómo él se desinfló ante esa noticia. Decidió no comentar al respecto, sabiendo que esperaba con ansias la llegada de un invitado muy particular. Oh, miró hacia abajo, claramente decepcionado. Lamento molestarte entonces, madre. Ella agitó esa disculpa tan pronto como él dijo. Nunca es una molestia, le aseguró, complacida cuando él sonrió ante sus palabras. Sé que tu padre puede ser severo cuando lo interrumpen, pero no debes preocuparte por interrumpirme, nunca. No lo haré, madre, se animó Jaime. Bien, fue entonces cuando lo notó, una mancha debajo de la nariz de su hijo. Hay un poco de suciedad en tu labio. Juana se movió para limpiarlo. Madre. Jaime protestó, tratando de evadir su agarre. No pudo, quédate quieto. Ella tomó su brazo con una mano y con la otra se movió para limpiarle la cara. Cuando fue a limpiar la suciedad, se dio cuenta que no era suciedad, sino el intento de su hijo de dejarse bigote. Ah. Jaime no la miraba a los ojos. Se supone que debe hacerme parecer mayor. ¿Más viejo? Ni siquiera trató de mantener la diversión fuera de su tono. ¿Alguna razón? Ninguna, declinó Jaime rápidamente. ¿No tiene que ver con cierta princesa? Madre, se quejó Jaime. Juana se rió. Mis disculpas. A Cersei tampoco le gustó. Nunca dije que no me gustara, corrigió a su hijo. Entonces, ¿se ve bien? Yo tampoco dije eso, dijo suavemente.
Creo que es posible que necesites algunos años más antes de que puedas dejarte un bigote o una barba adecuados. Yo solo quería que ella pensara que yo era mayor, dijo, no como el chico que conoció la última vez. Agachó la cabeza. Eso suena tonto. No, no es así, acarició sus mejillas, con el corazón rebosante de lo dulce que sonaba su hijo. Suena maravilloso, pero la princesa no parece ser alguien a quien le guste una persona solo por su apariencia. Ella no lo hace, coincidió Jaime felizmente, ella es amable y amable con todos. Su sonrisa se ensanchó, los ojos bailaban mientras hablaban de la princesa con tan evidente cariño. Ni siquiera se inmutó cuando ella vio a Tyrion, reveló Jaime, su voz se suavizó ante la mención de su hermano menor a quien adoraba. Estaba claro que la reacción de Elia hacia Tyrion fue lo que ayudó a ganarse el cariño de Jaime. Dijo que era guapo. La princesa Elia es una joven maravillosa, coincidió Hannah. Ella sería una esposa maravillosa para un hombre algún día, observando a su hijo de cerca cuando habló, y no estaba decepcionada por la reacción que obtuvo de Jaime. Pero ese día no es hoy, le recordó. Me lo afeitaré, anunció Jaime, con las mejillas un poco rojas. Chico inteligente, le revolvió el cabello y él la miró a los ojos con una sonrisa agradecida. Y no es necesario que te preocupes. Serás la primera persona en ser informada cuando llegue el grupo dorniense. Jaime sonrió. Gracias, madre. Luego la sorprendió cuando se movió para abrazarla, un acto que ella apreciaba, abrazándolo con fuerza. A medida que sus mellizos crecían, era más raro que ellos iniciaran el abrazo o estuvieran dispuestos a devolverlo con el mismo afecto que cuando eran más jóvenes. Sostuvo a su hijo cerca, confrontando la sorprendente verdad de cuánto había crecido su hijo a lo largo de los años. Ahora era un niño de 12 años, pero se sentía como si fuera ayer cuando tenía 7 y le rogaba que le leyera un cuento más antes de acostarse. Finalmente, el abrazo terminó y Hannah miró a su hijo, sonriendo, con el corazón rebosante de orgullo por el joven que tenía delante. Ahora vete, ella movió sus manos en un gesto de despedida. Jaime se rió. Me voy, prometió, mientras avanzaba hacia la puerta. Se detuvo cuando estuvo ahí. Recuerda decirme. Lo prometí, ¿no? Tenía las manos en las caderas. Sin dejar de sonreír, salió de la habitación y regresó a sus aposentos. Pronto, pensó, si todo va bien al final de este torneo, su hija sería prometida al príncipe heredero, y su hijo, y heredero, sería prometido a Elia, la princesa dorniense. _Spectre 4 Ire, quería tratar de explorar estos dos personajes de los que sabemos poco, y agregarles algo de profundidad creíble y darles vida. Espero que no les haya importado y lo hayan disfrutado. Gracias por leer, Spectre 4 Ire PD. Para aquellos curiosos, aquí hay una línea de tiempo seleccionada para Dragon's Roar, para que puedan ver los nacimientos y la edad de los personajes. Algunos han sido modificados para adaptarse mejor a esta historia. Espero que a nadie le importe. 252. Nace Doran Martell 259. Nace Rhaegar Targaryen. 261. Nace Elia Martell 262. Nace Oberyn Martell 262. El príncipe Aerys Targaryen es coronado rey Aerys y 263, nace Daeron Targaryen 264, nacen Cersei y Jaime Lannister 267, Tywin hereda el señorío de Casterly Rock.